¿Qué tal? Bienvenidos a una lección más de Cibomatics. El día de hoy vamos a revisar cómo calcular los perímetros y áreas de figuras geométricas, en este caso el rombo y el romboide. Antes de empezar con los cálculos, tenemos que hacer algunas consideraciones teóricas para poder establecer la diferencia entre uno y otro. En relación al rombo, debemos de ver que, por principio de cuentas, es un cuadrado o rectángulo equilátero, como lo hemos llamado en algunas otras ocasiones, el cual está inclinado. Algo que debemos también considerar es que la suma de los ángulos internos de cualquier cuadrilátero siempre debe de ser igual a 360 grados. También otra cosa que tenemos que estar considerando es que debe de haber dos pares de líneas paralelas. Así como el que va a haber dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos. Bueno, pues ya revisado esto, ahora vamos a ver, para poder determinar el perímetro, al menos del rombo, tenemos una relación que me dice que es 4 veces el valor de sus lados. Si sabemos que viene de un cuadrado, es decir, todos sus lados miden lo mismo, bueno, pues aquí podríamos nosotros establecer algunos números y poder realizar los cálculos. Ahora, algo que debemos de considerar también es que si vamos a calcular las áreas, aquí es donde sí debo de tener algunos datos específicos, y nos dice que el área va a ser encontrada multiplicando una diagonal mayor por una diagonal menor, y eso lo voy a dividir entre 2. Ahora, ¿cómo es que puedo yo saber esto? Bien, debemos de trazar esa diagonal menor y esa diagonal mayor. Voy a borrar aquí, considerando que la diagonal mayor es la que tiene una longitud más larga, que en este caso pues sería esta, y una diagonal menor, de las cuales me deben de dar sus magnitudes. Bien, para este caso podemos establecer que nuestra diagonal mayor va a tener una longitud de 16 unidades, que pueden ser metros o centímetros, eso no importa, kilómetros, las unidades que ustedes quieran, demos de 16 metros, y que la diagonal menor va a ser igual a 12 unidades. Bien, pues si nosotros ya tenemos esto, lo único que debemos de hacer es sustituirlas en cada una de las ecuaciones que tenemos, y para el caso del área esto no implica gran dificultad, de tal forma que tenemos cuánto vale el diámetro, que es 16, la diagonal mayor, y está multiplicada por la diagonal menor, que es 12, y todo esto está dividido por 2, de tal forma que 16 por 12 son 192, dividido entre 2, y aquí el área va a ser igual a 96 metros cuadrados. Ahora, algo que no me están dando es la longitud de cada uno de los lados, pero bueno, considerando que durante las clases que hemos estado realizando ya hemos podido aplicar algo de
lo relacionado con el teorema de Pitágoras, y nosotros sabemos que la diagonal mayor mide 8 aquí y 8 acá, y que la diagonal menor mide 6 aquí y 6 del otro lado. Bueno, pues nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras en uno de los pequeños 4 triángulos que hay ahí y obtenemos un valor de 10 unidades para cada uno de los lados. Entonces, si ya conocemos cada uno de ellos, podemos aplicar el perímetro, y entonces tenemos que el resultado va a ser el siguiente: el perímetro va a ser igual a 4 veces el valor de uno de los lados, en este caso es 10, y el perímetro va a ser igual a 40 unidades. Como estamos hablando de que estamos trabajando con metros, este sería el resultado para el perímetro y para el área. Vean cómo, aun y cuando me dieron las longitudes de las diagonales completas, yo puedo estar determinando, considerando el trazado de las diagonales y los puntos medios que se están ubicando dentro del rombo. Bien, espero que el tema haya quedado bien comprendido. Recuerden que me pueden dar los valores que yo necesite, o en su defecto tal vez los puedo encontrar, pero bueno, no implica una gran dificultad de poder desarrollar estos cálculos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, si yo entiendo lo del rombo, ¿cuál es la diferencia con un romboide? Bien, dijimos que este rombo tiene su origen en un cuadrado o en un rectángulo equilátero, el cual está inclinado. Pues bien, sucede que el romboide, su origen va a ser un rectángulo inclinado. Es decir, aquí la cuestión va a ser que en el caso del romboide, voy a borrar todo esto que tengo aquí. En el caso del romboide, su origen es una figura de este tipo, donde, seguimos teniendo un cuadrilátero, solo que la base, o bueno, en este caso no pudiéramos decir base mayor o base menor, sino hay dos pares de líneas que también son paralelas, solo que uno de ellos es menor que otro, pero se siguen considerando las mismas otras situaciones. Es decir, debe de haber dos pares de líneas paralelas, que la suma de los ángulos internos debe de ser 360, y bueno, que debe de haber dos pares de ángulos, uno de ellos debe de ser de ángulos obtusos y el otro de ángulos agudos. Ahora, para poder calcular el perímetro de un romboide, bueno, pues aplicamos algo que ya sabemos que me dice algo de este tipo, es decir, 2 veces el valor del ángulo menor más 2 veces el valor del lado mayor, el nado de ángulos. Ahora, bien, si esto está bien especificado, podemos pasar a qué es lo que está sucediendo en relación al ángulo, al área. Y aquí es donde ya deberían de darme otro tipo de datos. Lo único que sí sé es que el área va a ser la base, el valor de la base multiplicado por el valor de una altura, para que cumpla las condiciones de un paralelogramo. Porque, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros en cuestión y qué estar considerando? Bien, aquí si yo mido la altura y, por así decir, considero que esta parte de la figura la puedo yo sustituir de esta forma. En el otro lado, pues vemos que ya se cumpliría la relación que nos da como resultado el área del base por altura de cualquier rectángulo. Bien, ahora, si esto ya lo tengo aquí, pues entonces vamos a aplicarlo para ver cuál es
el resultado. Bien, nosotros podemos decir que, bueno, le voy a dar un valor de 10 a la base. Y sabemos que las bases miden lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar aquí? Bueno, yo puedo decir que ese lado mide 6, pero no es el que me representa la altura, de tal forma que entonces debo de encontrar, por medio de los datos que me están dando, la altura. Y aquí entonces la altura, recuerden que es considerando el ángulo o el punto donde se juntan dos de los lados y haciendo una recta perpendicular, de tal forma que podemos nosotros decir que esa recta que mide la altura vale 5. Entonces ya podríamos nosotros hacer algo al respecto, es decir, aplicar las dos fórmulas. Si queremos determinar el perímetro, bien, tendríamos lo siguiente. Dice que es 2 veces A más 2 veces B. Recordemos que esta puede ser A y esta puede ser B. No es necesario que siempre se cumplan esas condiciones, porque tal vez esta podría ser A y esta B. Eso no implica algo que me deba de ocupar demasiado. Entonces, bueno, si hago las sustituciones respectivas, esto nos queda que es 2 veces A, que vale 10, más 2 veces B, que vale 6. De tal forma que tenemos que son 20 más 12. Recordemos también que estamos trabajando con metros, entonces el perímetro nos ofrece un resultado de 32 metros. Ahora, para determinar el área, bueno, ahora bien, para poder calcular el área, nosotros podemos hacer lo siguiente, considerando que este triángulo, que tiene como dimensiones 5 y 6, lo puedo yo pasar de ese lado. Entonces ya tendríamos que la base mide 10 y la altura mide 5, por lo cual ya lo único que resta es realizar las sustituciones. Y entonces nos queda que el área va a ser igual a la base, y como la base mide 10 unidades multiplicadas por los 5 de la altura, recuerden que aquí no voy a estar involucrando el valor del lado, sino el dato que nos dan como altura, y entonces el área tiene un valor de 50 metros cuadrados. Bien, espero que haya quedado comprendido cuál es la diferencia entre un rombo y un romboide y la forma en la cual se van a estar calculando las dos propiedades que al menos estuvimos analizando en este video. En caso de cualquier duda, ya saben, se pueden comunicar al canal y la despejamos. Adiós.